Básicamente, los procesos ARMA es una combinación de lo que es incluir eh, o combinar procesos autorregresivos, ARP, es decir, términos en el cual la serie YT está expresada por sus valores pasados, ejemplo, YT-1, YT-2, hasta YT-P rezagos. Todos los términos autorregresivos es lo que se conoce con ARP, donde el rezago va desde 1 hasta P rezagos. Y por otra parte, también tenemos los términos que son de media móvil, MAQ, donde Q denota el término del rezago, pero esta vez para los términos de media móvil, también llamados residuos, también llamados perturbación estocástica o errores. En este caso tenemos un término de media móvil, UT-1, un segundo término de media móvil, UT-2, y así sucesivamente hasta llegar a términos de media móvil UT-Q. Por lo tanto, el orden del rezago va a ser de Q rezagos y de esta forma tenemos lo que es un modelo ARMA-PQ. También es importante señalar de que tanto los términos autorregresivos expresados por la letra YT como los términos de media móvil empleamos una notación de operadores polinomiales de rezago, ¿no? Y por lo tanto, es importante señalar que en los términos autorregresivos, las raíces deben estar fuera del círculo unitario, por lo cual implica de que por el lado de componentes autorregresivos debe ser estacionario, y por el lado de los términos de media móvil debe cumplirse con la condición de invertibilidad. Entonces, estos dos conceptos de estacionalidad e invertibilidad son conceptos que se deben cumplir. De igual forma, como ustedes saben, todo modelo econométrico está caracterizado por tener el término de perturbación estocástica, el cual debe cumplir todas las propiedades econométricas. ¿Y cuáles son esas propiedades econométricas? Básicamente que la media debe ser cero, debe existir normalidad, la varianza debe ser constante, en otras palabras debe ser homocedástica, y no debe existir cero covarianza entre los términos de error o perturbación estocástica. ¿Esto qué significa? Significa de que no debe existir autocorrelación. Bien, entonces ya habíamos señalado de que una condición que se debe cumplir es la condición de invertibilidad. Esto se va por el lado de los procesos de media móvil, es decir, por el lado del término de error. Entonces vemos de que las soluciones para los errores debe ser mayor a la unidad en términos absolutos, y por lo tanto, para que el modelo tenga una correcta validez debe cumplirse con esta condición. Que esto ya lo vamos a ver cuando entremos a ver la parte matemática de los modelos ARIMA. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo podemos identificar cuántos términos autorregresivos podemos incluir en el modelo AR y cuántos rezagos podemos incluir en los procesos de media móvil. Dicho de otra manera, vamos a ver cómo determinar la longitud de P y cómo determinar la longitud de Q. Básicamente hay reglas de dedo o reglas de comportamiento general. ¿Cómo identificamos los procesos autorregresivos? Los procesos AR. Básicamente debemos esperar de que la función de autocorrelación, es decir, ASF, caiga geométricamente, y por otra parte vamos a identificar el orden de los términos autorregresivos según el número de saltos que existan en la función de autocorrelación parcial. Entonces, con estas dos condiciones
podemos identificar los procesos autorregresivos. Esta es una primera regla de comportamiento de oro. Hay otra regla de comportamiento de oro, pero esta vez está expresada para los términos de media móvil. Y aquí la solución es que, en primer lugar, la función de autocorrelación parcial debe caer de forma geométricamente y de forma rápida. Y por otra parte, identificamos el orden de los términos de media móvil, es decir, identificamos el Q de los procesos MA a través del número de saltos existentes en las funciones de autocorrelación. Vamos a identificar cuál sería la dinámica para identificar un proceso de media móvil con un rezago. Con un rezago estamos diciendo de que la serie YT depende del término de error expresado en un rezago. En este caso vamos a asumir de que el signo es negativo, pues básicamente la regla general nos dice que la función de autocorrelación parcial, que es la que está con color más suave, con color crema en este caso, cae geométricamente. Fíjense ustedes, cae geométricamente, y por otra parte podemos apreciar que en la función de autocorrelación, que está con color guindo, tiene un salto. Y este salto es negativo. De hecho, el salto negativo nos va a reflejar que el signo del parámetro va a ser negativo. Entonces, a través de esta forma visual podemos identificar que existe un proceso MA1. Por lo tanto, existe un término, la serie YT está en función de un término de error con un rezago. Por otra parte, vamos a identificar un proceso donde existen dos términos de media móvil. ¿Qué significa dos términos de media móvil? Significa básicamente que la serie YT está expresado por el error en un rezago y está expresado por el término error en un segundo rezago. Acá, de igual forma, podemos apreciar la regla general para los procesos MA, es que la función de autocorrelación parcial, que está con color crema, caiga geométricamente, es decir, que conforme van avanzando los rezagos, esto tiende a cero por el lado de la función de autocorrelación parcial, y por el lado de la función de autocorrelación, que son las barras que están con color guinda, presenta dos saltos. El primer salto es positivo, lo cual indica que el primer término de media móvil va a ser positivo. Y el segundo salto, que está con color guinda, es negativo, lo cual indica de que el segundo término sería negativo, y el resto de los coeficientes de la función de autocorrelación es igual a cero. Por lo tanto, esto nos señalaría de que existirían dos términos de media móvil. Tenemos un caso en el que evidenciamos un modelo AR1, es decir, que existe un término autorregresivo, pero la característica es que el término autorregresivo está muy cercano a 1, que esto sería muy característico de una serie no estacionaria. Cuando este coeficiente, el término autorregresivo, es próximo a 1 o es 1, decimos de que tiene una raíz unitaria. ¿Cuál es la característica general para los procesos autorregresivos? En primer lugar, la función de autocorrelación, que está con color guinda, va cayendo lentamente. En este caso, al final de los rezagos nunca se hace cero, lo cual indica
de que sería una serie no estacionaria o de que el término autorregresivo está próximo a 1. Y por otra parte, el número de términos autorregresivos está en función del número de saltos en la función de autocorrelación parcial, que es lo que está con color crema. En este caso solamente vemos que existe un salto en la función de autocorrelación parcial y este salto es positivo y es igual a 0,90. Entonces, esto nos indica de que solamente existiría un término autorregresivo y muy característico de una serie no estacionaria. Acá tenemos el caso en el cual también tenemos un proceso autorregresivo con un rezago, pero en este caso vemos de que el término autorregresivo es bastante estable porque es menor que 1 y por otra parte vemos también que la función de autocorrelación cae rápidamente, se hace 0 conforme avanzan los rezagos y por otra parte identificamos de que existe un término autorregresivo porque solamente existe un salto en la función de autocorrelación parcial. Y este salto es positivo y está en torno a 0,50, por lo tanto, el término autorregresivo va a estar alrededor de 0,50. Tenemos otro caso de identificación en la cual encontramos un proceso autorregresivo, pero esta vez el proceso autorregresivo está con signo negativo. ¿De qué depende esto? En primer lugar, tenemos que saber que para identificar un proceso autorregresivo, la función de autocorrelación, que es lo que está con color guinda, debe caer geométricamente y hacerse 0 conforme van aumentando los rezagos. Y por otra parte, vemos los saltos en la función de autocorrelación parcial, que en este caso solamente existe un salto y este salto es negativo, el que está con color, vemos la barra con color crema y por lo tanto al estar en negativo nos va a reflejar de que el término autorregresivo será también negativo. Tenemos un caso en el cual se confirma de que la serie no es estacionaria y de que existe una raíz unitaria. Básicamente aquí el coeficiente es igual a 1. Fíjense ustedes, la función de autocorrelación nunca decae, nunca se hace igual a 0 conforme pasan los rezagos en el tiempo. Y por otra parte existe un salto positivo y exactamente igual a la unidad. Este tipo de modelos no podemos utilizarlo para poder hacer proyecciones porque básicamente serán modelos que no tenderán a una convergencia de predicción en el tiempo. Entonces es un modelo no estacionario. Ahora vamos a ver el caso de combinación de procesos ARMA. ¿Qué significa ARMA? ARMA significa la combinación en procesos autorregresivos, es decir, YT en función de la misma serie, pero con términos autorregresivos. Y por otra parte, también involucra la combinación de términos de media móvil. Este elemento denota el número de términos autorregresivos. En este caso es igual a 1, un término autorregresivo, y el segundo término involucra el número de procesos de media móvil, que son errores pasados. En este caso señala también de que existe un término de error pasado. ¿Cuál es la regla de decisión? ¿Cómo puedo identificar un proceso ARMA 1.1? Básicamente la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial deben caer geométricamente. Eso significa que a lo largo deben hacerse igual a 0
y debe existir saltos significativos en tanto la función de autocorrelación parcial, que nos indica el número de procesos ARC, que en este caso es 1, y en saltos en la función de autocorrelación, que nos sirve para identificar los procesos de media móvil. Entonces, en este caso, existe un salto significativo en AR1 y en MA1. Por lo tanto, es un arma 1-1. Hay una metodología que se utiliza en los modelos ARIMA, en series univariadas, para poder estimar el mejor modelo ARIMA o arma pertinente. Este es el enfoque de Box-Jenkins. Box y Jenkins, 1970, fueron los primeros en ofrecer un enfoque para estimar el modelo ARMA o modelo ARIMA de manera consistente. Este enfoque tiene 3 pasos básicos y un cuarto que yo posteriormente les voy a señalar. El primer paso es la identificación. El segundo paso es la estimación. Y el tercer paso es la verificación del diagnóstico del modelo. Veamos el paso 1, identificación. ¿Qué significa identificación? Significa determinar cuál es el orden del modelo. ¿Qué significa cuál es el orden del modelo? Básicamente consiste en identificar cuántos procesos autorregresivos pueden existir, cuántos procesos de media móvil pueden existir a través de procedimientos gráficos, que son el uso de correlogramas. El correlograma está dado por la utilización de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Y también hoy en día existen otros procedimientos que son más prácticos de utilizar, como son los llamados criterios de información. Entonces, el primer elemento es la identificación de los procesos ARMA. Una vez que tenemos identificado el mejor modelo posible, el siguiente paso es la estimación de los modelos. Y para estimar los parámetros del modelo, podemos hacerlo ya sea utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios, o también podemos podemos estimar los parámetros utilizando el método de máxima verosimilitud. ¿De qué depende? Depende básicamente de la cantidad de información que tengamos. Acordémonos de que el método de mínimos cuadrados ordinarios funciona bastante bien en muestras pequeñas, mientras que el método de máxima verosimilitud funciona bastante bien en muestras grandes, pero tiene problemas cuando la muestra es pequeña. Y finalmente, el tercer paso es verificar que se cumplan las condiciones, valga la redundancia, de verificación. Y aquí utilizamos 2 estadísticos para verificar. Una es el estadístico de Box-Jenkins, perdón, es el estadístico de Box y Peer, y otro es el estadístico de Peirce y Cox. Si ustedes recuerdan al inicio, cuando estábamos haciendo la presentación, vimos algunos estadísticos que utilizamos en modelos ARIMA. Uno es el estadístico de Box y Peirce, que este estadístico es para muestras pequeñas, y el otro es el estadístico de Loombox, y el otro es el estadístico de Box y Peirce, que este es un estadístico que se utiliza para muestras grandes. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Cuál es la prueba de validación?
básicamente se espera de que todas los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta sean iguales a cero. Eso significa de que si los coeficientes de autocorrelación son cero, el modelo queda correctamente verificado. Perfecto. Entonces, esta verificación está basada en lo que es un diagnóstico de residuos, autocorrelaciones iguales a cero. Y también existe otro mecanismo de verificación, que es a través del ajuste de nuestro modelo a los datos. En otras palabras, aquel modelo que se ajuste mejor a los datos va a ser el mejor que podamos utilizar para temas de pronóstico, ¿no? Entonces, hay algunos desarrollos recientes en lo que son los modelos autorregresivos y de media móvil, que básicamente ya no se considera utilizando las funciones de autocorrelación. Se quieren de que sea el modelo más parsimonioso o más fácil posible y que básicamente tenga estimadores que garanticen la menor varianza posible y también básicamente utilizando criterios de información. Estos criterios de información se basan en la minimización de la varianza del modelo y se basan también en que el modelo, perdón, que tenga la menor cantidad de parámetros es el más parsimonioso posible y es aquel que se elige de mejor forma, ¿no? Y por lo tanto, el objetivo es elegir el modelo con la menor cantidad de parámetros y que minimice los criterios de información. ¿Cuáles son esos criterios de información? Usualmente son tres. Uno que es ACAIC, por las letras A y C, que es ACAI Information Criteria. El otro es el criterio de información Schwartz, por sus iniciales, Schwartz-Bayesian Information Criterion. Y el último criterio de información es Hannan-Quinn Criterion. ¿Qué es lo que consideran estos tres criterios de información? El primero es la varianza del modelo, ¿no? Entonces, si yo tengo que elegir entre tres modelos, modelo A, modelo B y modelo C, según estos criterios de información, voy a elegir voy a elegir el modelo que tenga el menor criterio de información y eso significa que tenga la menor varianza por una parte o por otra parte que tenga la menor cantidad de parámetros con relación a el número de observaciones. Eso se llama grados de libertad. Entonces, cuando comparamos y debemos elegir entre modelos rivales, la idea general de utilizar los criterios de información es elegir el modelo en el cual tengamos el menor criterio de información, ya sea Akai, ya sean Schwartz o ya sean Hannan-Quinn. De forma general, el criterio de información Schwartz es más consistente, pero es ineficiente. Y de forma general, el criterio de información ACAI no es consistente, pero es aquel modelo que nos ofrece procesos ARMA o ARIMA más grandes. Una distinción que existe entre ARMA y ARIMA es la letra, desde luego, la letra I, pero esto significa integración. Y cuando hablamos de integración, estamos hablando de que la serie es estacionaria.
Entonces, el orden de integración se denota por la letra D, que esto puede ser de tres formas. En niveles, es decir, que la serie no necesita realizar ninguna transformación y por lo tanto la serie tal como está es estacionaria, su media, su autocovarianza y su varianza son constantes e independientes del tiempo. Luego tenemos la integración de grado 1, que significa que la serie en niveles o tal como está no es estacionaria y que por lo tanto tendríamos que hacer una diferencia para poder convertirla en estacionaria. Y finalmente hay el orden de integración 2. Eso significa de que tanto en niveles como en primera diferencia no es estacionaria y que por lo tanto para convertirla en una serie estacionaria tendríamos que aplicar inclusive hasta una segunda diferencia. En economía y finanzas, la mayoría de las variables tienen tendencias, es decir, de que son series no estacionarias. Y por lo tanto, en economía y finanzas, para convertir una variable no estacionaria en estacionaria, generalmente tengo que aplicar una diferencia. Si vemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto es una serie de tiempo que tiene una tendencia y su tendencia es a crecer en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, al tener una tendencia, eso hace de que la serie sea de tipo no estacionaria. Por lo tanto, si yo quiero convertir el Producto Interno Bruto en una serie estacionaria, lo que tendría que hacer es sacar una diferencia. Por lo tanto, al valor del PIB tendré que proceder a restarle el valor de su valor anterior. Y finalmente, una vez que asumimos de que hemos llevado los tres pasos de la metodología de Box-Jenkins, es decir, hemos identificado el proceso ARMA o ARIMA, hemos estimado los parámetros del modelo, hemos verificado el diagnóstico, luego entonces procedemos a hacer el pronóstico. En nuestro caso no nos vamos a complicar y vamos a asumir que pronóstico es lo mismo que predicción. Entonces, en este tema podemos también tener test de adecuación del modelo y podemos utilizar ya una vez el modelo ah, para realizar pronóstico una vez que has pasado todas las pruebas respectivas y cumple con todos los supuestos econométricos: normalidad, no autocorrelación, no heteroscedasticidad, el modelo ARIMA está correctamente especificado, sus coeficientes de autocorrelación son iguales a 0, los componentes autorregresivos son estacionarios, los componentes de media móvil son invertibles. Entonces, una vez de que el modelo cumple todos los supuestos, yo puedo utilizar para efectos de pronóstico. Y hay dos mecanismos o dos enfoques en temas de los pronósticos. Uno es la econometría estructural, para el tema del pronóstico. ¿Qué significa economía estructural? Significa que si yo quiero predecir el valor de Y, debo asumir valores de X. Entonces hay factores exógenos que deben encontrarse y que por lo tanto esos factores exógenos muchas veces vienen de la teoría, ¿no? Entonces, este es el enfoque de la econometría estructural. El enfoque del pronóstico en series de tiempo nos dice que no necesitamos factores exógenos. La propia dinámica de la serie puede ayudarnos a explicar su comportamiento. Entonces, de igual forma, también hay una metodología
que, por ejemplo, los modelos VARS, que son vectores autorregresivos, puede ser una combinación entre econometría estructural y entre el enfoque de pronóstico de series de tiempo. Otro elemento importante es que generalmente cuando consideramos el 100% de una muestra de series de tiempo, inicialmente o de forma general, los modelos muestran buen ajuste en la muestra. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación general? La prueba de fuego para hacer el pronóstico es lo que se conoce como utilizar pronóstico en periodos fuera de muestra o dejando periodos de evaluación o dejando un periodo aparte para la evaluación. Vamos a considerar un ejemplo. Vamos a considerar que tenemos información de una serie de tiempo. Supongamos el tipo de cambio, que tenemos información de 1990 hasta diciembre de 1999. Esta es la muestra total. ¿Qué hago yo para estimar el modelo? Constituyo dos muestras. Una muestra que se llama muestra o periodo dentro de la estimación y otro periodo que se llama fuera de muestra o para efectos de pronóstico. En este caso se dejan 12 meses para el periodo fuera de pronóstico, en el cual la estimación vamos a hacer dejando afuera un año y por lo tanto la estimación la vamos a hacer desde enero de 1990 hasta diciembre de 1998. ¿Y qué vamos a hacer con el periodo restante? Vamos a emplearlo para ver qué tan bueno o malo fue serían los pronósticos de nuestros modelos al compararse con datos reales. Entonces, el periodo de evaluación fuera de muestra es la prueba de fuego para ver si nuestro modelo en realidad es bueno o es malo. Esto es lo que se conoce estimaciones dentro de muestra y fuera de muestra. Generalmente para producir pronósticos el enfoque que se realiza es de múltiples pasos hacia adelante versus algunos simples pasos hacia adelante y desde luego esto involucra de que son ventanas recursivas y para esto también vamos a entender cómo se construyen los pronósticos y de esta manera es importante de que tengamos alguna idea de lo que son las expectativas racionales. Cuando hablamos de las expectativas racionales, no podemos pronosticar si es que dentro de los procesos de errores nos siguen un proceso de ruido blanco. Entonces, dentro de los dos métodos de pronóstico, ya sea estructural o de series de tiempo, vamos a suponer de que no hay cambio y que por lo tanto la trayectoria de una serie de tiempo va a estar en cierta medida explicada por una dinámica promedio similar y de que estos serán pronósticos en torno a un promedio de largo plazo, ¿no? Entonces, decimos de que el comportamiento promedio será similar. Y por otra parte, en los modelos estructurales, como les mencionaba, la gran diferencia es que para encontrar los valores de Y, debo asumir valores fijos en X y desde luego teniendo ya estimado los valores de los parámetros del modelo. ¿Okay? Entonces, si queremos hacer un pronóstico de un modelo estructural,
por lo tanto tendremos que asumir valores promedios esperados en las variables explicativas de tal forma que podamos tener valores esperados o valores promedios en la variable dependiente. En modelos de series de tiempo solamente necesitamos la historia de una serie. La serie llamemos YT. Y desde luego, al saber la historia de una serie, estaríamos diciendo de que esta serie estaría en función de sus valores previos y en función de un término de error, como también podría ser en función de un conjunto de valores o términos de error. En este caso, ¿qué es lo que se incluye en este tipo de modelos? Que son básicamente univariados. Se incluyen sus propios cambios no ponderados o también cambios que sean promedios ponderados exponenciales, modelos ARIMA o modelos también llamados no lineales, modelos umbrales, modelos de volatilidad o modelos bilineales inclusive. Entonces, este es el enfoque de modelos de series de tiempo. Y básicamente en modelos de series de tiempo, el pronóstico se construye donde el pronóstico en tiempo t, s, donde s puede ser presente y futuro, está condicionado a la constante del modelo y está condicionado a los valores pasados de la variable como a los valores pasados en el término de error. Y de esta manera, de manera recursiva, podemos hacer el pronóstico en t más s periodos hacia adelante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en la cual vamos a suponer de que tenemos un proceso de media móvil, MA3. ¿Qué significa MA3? MA3 significa de que la serie YT está expresado o está explicado por 3 términos de media móvil. Término de media móvil T-1, término de media móvil T-2, término de media móvil T-T. Entonces, ¿qué sucede si yo quiero hacer un pronóstico de un periodo hacia adelante, es decir, YT más 1? Resulta de que este T-1 se va a convertir en T, el T-2 se va a convertir en T-1 y el T-2 y el T-3 se va a convertir en T-2 y por lo tanto, de forma recursiva, ya pronostiqué en un periodo hacia adelante. Ahora, ¿qué sucede si quiero pronosticar en 2 periodos hacia adelante? Este T más se va a convertir en T más 1. Luego el T-1 se va a convertir en T y el T-2 se va a convertir en T-1. ¿Por qué? Porque esto está adelantando un rezago. Y finalmente, si quiero pronosticar en T más 3 rezagos, el T más 1 se va a convertir en T más 2, el T más 2, el T se va a convertir en T más 1 y el T menos 1 se va a convertir en T. Sin embargo, hay algunas propiedades importantes que mencionar que en particular todo lo que son expectativas de errores futuros, es decir, T más 1, T más 2, T más 1 o T más 3 o T más 2 o T más 1, todo esto se hace igual a 0 y por lo tanto, como las expectativas de los errores es igual a 0, cuando el pronóstico sea desde 4 o más periodos hacia adelante, por lo tanto el valor promedio del pronóstico va a ser una constante y todos los que son errores futuros se hacen
en t más 1, en t más 2 y en t más 3 se hacen iguales a 0. De la misma manera podemos señalar el caso de el pronóstico en 3 periodos hacia adelante para un modelo autorregresivo 2, donde el modelo, ¿qué significa un modelo AR2? Significa que la serie YT está expresado por dos términos autorregresivos, YT-1 y YT-2, y por lo tanto, si yo quiero realizar un pronóstico en un periodo hacia adelante, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener el término regresivo t-1, le voy a sumar más 1 y va a ser YT. Y el término YT-2, si adelanto en un rezago, ahora se va a convertir en t-1. ¿Qué sucede ahora si hacemos un pronóstico recursivo no solamente en un periodo, sino en un segundo periodo? Resulta de que YT más 2 va a estar en función, si yo a este T le aumento un periodo hacia adelante, va a estar en función de YT más 1. El periodo que está YT menos 1, adelantando en un rezago, va a estar en función de YT. Y finalmente, los términos de error igual se van sumando hacia adelante. Sin embargo, la expectativa de todo error futuro es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, y finalmente, si encontramos el pronóstico de YT más 3, este YT más 3 va a estar en función de YT más 2. YT más 2, de igual forma, va a estar en función de YT más 1. Y el término de error adelantado en 3 periodos, pero todos los errores futuros se van a hacer iguales a 0 y por lo tanto vamos a tener de que el pronóstico en un periodo hacia adelante está en función de YT, de YT-1, el pronóstico de la serie YT en 2 periodos hacia adelante está en función de YT más 1 y de YT, incluyendo la constante. Y finalmente, el pronóstico de la serie YT en 3 periodos hacia adelante está en función del pronóstico en 2 periodos hacia adelante y en función del pronóstico en un periodo hacia adelante. De esta manera, nosotros podríamos generalizar en la secuencia y en la generalización de los pronósticos de la serie en S periodos hacia adelante, que siempre estaría en función de S-1 y S-2 periodos hacia adelante, con la manera de tener una explicación de cómo podría caracterizar de manera global el pronóstico. Entonces, esta es una forma de cómo podemos utilizar los procesos ARMA para utilizar pronósticos de una manera recursiva. De igual forma, existen estadísticos que nos permiten comparar los modelos y ver qué tan precisos son a la hora de poder realizar pronósticos. Y también estos estadísticos son criterios de precisión. Uno de ellos se llama MSE, que es el error medio estándar, que nos contempla la cantidad es una desviación estándar media entre los pronósticos hacia adelante en relación con los valores observados. Es una desviación estándar. También tenemos el error medio absoluto, que ahora ya no saca una desviación estándar, sino saca un valor medio absoluto entre los valores pronosticados y los valores observados en manera de dispersión. Y también tenemos un estadístico que es un porcentaje de error medio absoluto combinando en valores absolutos
como cambios porcentuales entre los valores pronosticados y entre los valores pronosticados, que es lo que está con letra F, y los valores observados, y desde luego esta desviación porcentual está como relación al valor observado. La ventaja hoy en día es que los lenguajes de programación y los softwares nos ofrecen estos estadísticos para calcularlos de manera automática. Y si yo tengo modelos alternativos, modelos A, modelos B, C, D, y quiero saber cuál de los modelos es mejor, pues básicamente lo que hago es calcular estos estadísticos y elijo aquel modelo que tenga los mejores indicadores o que tenga los errores de precisión más pequeños. También existe otro estadístico que nos mide las predicciones correctas en términos de signos. ¿Qué significan las predicciones correctas en términos de signos? El pronóstico es que una variable aumente o disminuye. Entonces, es importante de que el pronóstico sea acertado, es decir, de que la cantidad de veces que aumentó la variable o disminuyó esté con el signo correcto, porque de otra forma nos estaría, si utilizamos este tipo de modelos para predecir series, y cuando una variable tiene que aumentar y en caso que nosotros estimemos lo contrario, eso nos puede generar alguna desconfianza en la estimación que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de evaluación de pronósticos en el cual el forecast nos refleja el valor pronosticado en 5 periodos hacia adelante, que pueden ser meses, trimestres, semanas, y el valor actual. Entonces, ¿cuál es la importancia? Aquí evaluamos el error medio estándar, que es del 7.9%. Luego evaluamos el error medio absoluto, que es del 18%, siempre comparando lo pronosticado y el valor actual, y el porcentaje de predicciones en el signo correcto, ya sea positivo o negativo, que es 40%, ¿no? En este caso hay un 60% de error en términos del signo. Y esto podemos hacerlo de forma comparativa para todos los modelos alternativos que tengamos. Hay algunos factores que hay que explorar y discutir dentro de lo que son los buenos modelos de pronósticos. Uno de ellos, lo que es el signo versus el ruido, o otro tiene que ver con el tema de la minería de datos, que ya lo habíamos señalado en una clase inicial. La otra también que son modelos simples versus modelos complejos, o la otra que incluye teoría económica o teoría financiera. Estos son temas de discusión que están pendientes. Y de igual forma también tenemos discusiones entre funciones de pérdida financiera, estadística o económica. Generalmente, ¿qué elegimos cuando tenemos que hacer un pronóstico? Aquel modelo que tenga propiedades estadísticas buenas o aquel modelo que sea más intuitiva económicamente, ¿no? Entonces, de forma general, la intuición económica siempre debe prevalecer sobre la intuición estadística. Y por otra parte, los modelos de pronóstico estadístico son esencialmente explorativos, mientras que los modelos de pronóstico tienen, como les había mencionado, siempre que someterse a lo que señala a la teoría o lo que esperaríamos. Y otro punto crucial es que generalmente las series de tiempo muchas veces es difícil de que
puedan incorporar cambios estructurales. Realmente los modelos de predicción de series de tiempo lo que hacen es realizar pronósticos inerciales. Entonces, en la inercia es fácil poder predecir. Lo difícil es cuando existe un cambio en la tendencia o existen cambios que fácilmente son difíciles de identificar. Y por otra parte, también es importante señalar que el pronóstico no es un sustituto para el juicio. Eh, aquí viene la importancia de la intuición económica. Siempre la teoría nos debe señalar de que cuál es el comportamiento de las variables y cuáles son los escenarios. Muchas veces de que la serie hable por sí misma representa también de que, y una crítica en este tipo de modelos, es que no hay una teoría inmersa, ¿no? Sino es que es la misma dinámica de la serie que permite inferir el comportamiento aleatorio de la misma. Y finalmente hay una pregunta que nos vuelve al cuestionamiento original. ¿Para qué pronosticamos? ¿Cuál es el interés de hacer pronósticos? ¿Por qué no usamos el uso de expertos para hacer los juicios o valoraciones sobre los pronósticos? Y aquí hay una, aquí podemos entrar en otra discusión también, que generalmente cuando nos basamos en el juicio de otros, podemos tener problemas sobreestimación, de inconsistencia o inclusive de anclaje, o podemos basarnos en lo que los otros creen o en lo que los otros pronostican. Entonces, la idea básica de utilizar nuestras propias estimaciones es un poco para fundamentar la idea de que se tiene sobre algún problema en particular. Generalmente utilizamos el pronóstico para visualizar ciertos escenarios de certidumbre o incertidumbre sobre la trayectoria futura de una serie en particular. Eh, Pronosticamos para saber cuáles pueden ser los rumbos posibles del crecimiento económico, cuál es el rumbo posible de la inflación, cuáles son los rumbos posibles del desempleo, y frente a esos rumbos posibles, en el futuro tomar decisiones en el presente. Perfecto, entonces con esto hemos acabado nuestra primera presentación de modelación o modelos de series de tiempo univariadas y pronósticos.